Mamá, vas a pudrirte aquí, desgraciada. Esas fueron las últimas palabras que mi hija Cristina me dijo antes de abandonarme en un asilo el día de mi cumpleaños 67. Hola, mi nombre es Isabel, y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y aprovecha para contarme desde dónde estás escuchando esta historia. Era un martes soleado de marzo de 2024 y yo había despertado con el corazón lleno de expectativa. Después de todo, no es todos los días que una persona cumple 67 años, ¿verdad? Había preparado un bizcocho simple de limón, mi favorito, y arreglado la mesa del comedor con el mantel bordado que mi madre me dejó. Coloqué las flores que corté del jardín en un jarrón antiguo y esperé. Esperé a mi única hija, Cristina, llegar para celebrar juntas. Lo que no imaginaba era que ella realmente vendría, pero no para darme felicidades. Cuando el timbre sonó a las 2 de la tarde, corrí hasta la puerta con una sonrisa en el rostro. Abrí esperando un abrazo, tal vez unas flores, o aunque fuera un simple «Feliz cumpleaños, mamá». Pero lo que encontré fue a Cristina acompañada de su marido Javier, ambos con expresiones serias y una carpeta negra bajo el brazo. Mi hija estaba diferente, fría, con una mirada que nunca había visto antes en todos esos 42 años desde que la traje al mundo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Cristina sin siquiera entrar. «No vas a vivir más en esta casa». Las palabras salieron de su boca como cuchillos. No hubo un «hola», no hubo un «feliz cumpleaños», nada. Solo esa declaración fría y calculada. Javier permanecía detrás de ella, mirando hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Sentí que el mundo se detenía. «¿Cómo dices, hija?», logré articular, aunque mi voz salió temblorosa. «¿De qué estás hablando?». Cristina entró a la casa empujándome suavemente hacia un lado, como si yo fuera un obstáculo en su camino. Abrió la carpeta negra sobre la mesa del comedor, exactamente donde yo había colocado el mantel bordado de mi madre y las flores del jardín. «Hemos tomado una decisión», continuó con voz mecánica. «Te estás poniendo vieja, olvidadiza. El otro día dejaste el horno encendido. La semana pasada te caíste en el baño. No puedes seguir viviendo sola». Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de recordar esos incidentes que mencionaba. El horno encendido jamás ocurrió. La caída en el baño nunca sucedió. Eran mentiras. Mentiras elaboradas para justificar algo que yo aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Cristina. Yo no dejé ningún horno encendido ni me caí en ningún baño. «¿Qué está pasando realmente aquí?», pregunté, sintiendo cómo la angustia subía por mi garganta. «Mamá, no discutas», interrumpió ella con un gesto de impaciencia. «Ya está decidido. Te internaremos en la residencia San José. Es un lugar bonito, limpio, con enfermeras las 24 horas. Estarás mejor cuidada allí». Miré los papeles que había extendido sobre mi mesa. Formularios de internación, autorizaciones médicas, documentos legales. Todo ya estaba preparado. Todo ya estaba decidido sin que nadie me consultara. Era mi cumpleaños y mi propia hija había venido a arrancarme de mi hogar. «Pero hija, esta es mi casa», protesté, sintiendo lágrimas acumulándose en mis ojos. «Aquí viví con tu padre. Aquí te criamos. Aquí están todos mis recuerdos. No puedes simplemente sacarme así». Cristina suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. El jardín necesita mantenimiento. Las escaleras son peligrosas. Los gastos son altos. Lo mejor es que la vendamos, y con ese dinero podemos pagar el asilo y otras cosas». Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad. Se trataba de mi casa. Esta propiedad en el centro de Valencia, que vale aproximadamente 480.000 euros en el mercado actual. Esta casa que mi difunto esposo Antonio y yo compramos hace 40 años cuando no valía casi nada.
pero que con los años y el desarrollo del barrio se había convertido en una pequeña fortuna. Cristina no estaba preocupada por mí, estaba preocupada por quedarse con mi patrimonio. «No voy a vender mi casa, Cristina», dije con la firmeza que pude reunir. «Y no voy a ir a ningún asilo. Esta es mi casa y tengo todo el derecho de vivir aquí». La expresión de mi hija cambió instantáneamente. La máscara de preocupación filial desapareció y en su lugar apareció algo oscuro, algo que me asustó profundamente. «No estás en posición de decidir, mamá», dijo con una voz gélida. «La furgoneta llegará en 1 hora para llevarte. Ya está todo arreglado. 1 hora. Me estaban dando 1 hora para despedirme de mi vida, de mi hogar, de todo lo que conocía. Miré alrededor de mi sala de estar, las fotografías en las paredes que documentaban toda una vida, los muebles que Antonio y yo habíamos elegido juntos, el sofá donde había amamantado a Cristina cuando era bebé. Todo eso estaba a punto de serme arrebatado. «No puedes hacer esto», susurré. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era inútil. Cristina ya había tomado su decisión. Durante esa hora que siguió, traté de razonar con ella, de hacerla entrar en razón, de recordarle todos los años que había trabajado para darle una buena vida. Le recordé cómo me quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, cosiendo vestidos para las vecinas, después de que Antonio murió hace 20 años. Cómo ahorré cada euro para que ella pudiera estudiar en la universidad. Cómo vendí mis propias joyas cuando necesitaba dinero para su boda con Javier. Pero nada de eso importaba ahora. Sus ojos solo veían la casa y el dinero que representaba. Cuando la furgoneta blanca llegó con el logo de la residencia San José en el costado, supe que no tenía más opciones. No tenía fuerzas para pelear físicamente, y las lágrimas ya no me permitían ni siquiera hablar correctamente. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial, algo de ropa, fotografías, algunos documentos personales. Mis manos temblaban mientras doblaba cada prenda, mientras guardaba cada recuerdo en ese espacio tan limitado. Toda una vida reducida a una maleta. En la puerta, justo antes de que me subieran a la furgoneta, Cristina se acercó y me susurró al oído esas palabras que nunca olvidaré. «Mamá, vas a pudrirte aquí, desgraciada». Lo dijo tan bajo que Javier y el conductor no pudieron escuchar, pero yo sí. Cada sílaba quedó grabada en mi alma como hierro candente. Mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había alimentado de mi pecho, que había consolado durante innumerables noches, me estaba deseando la muerte de la forma más cruel posible. Pero en ese momento, en lugar de derrumbarme completamente, algo extraño sucedió. Sentí una sonrisa formándose en mis labios, una sonrisa pequeña pero real. Porque yo sabía algo que Cristina no sabía, algo que cambiaría todo el tablero de juego en exactamente 3 días. Mi hermana menor, mi querida Dolores, había fallecido el mes anterior en Barcelona, después de una larga enfermedad. Dolores nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero sí tuvo una vida extraordinaria como empresaria exitosa en el sector inmobiliario. Hacía 3 semanas había recibido una llamada de Miguel, el abogado que manejaba los asuntos de Dolores. «Señora Isabel», me había dicho con voz solemne. Su hermana la nombró como única heredera de todo su patrimonio. «Necesitamos reunirnos para formalizar los documentos». Al principio no entendí la magnitud de lo que eso significaba. Dolores siempre había vivido de forma sencilla, en un apartamento modesto, conduciendo un coche antiguo. Nunca alardeó de dinero ni de posesiones materiales. Pero cuando Miguel me mostró los documentos, casi me desmayo en su oficina. Mi hermana había acumulado una fortuna impresionante. 16 millones de euros entre propiedades comerciales, inversiones en bolsa, cuentas de ahorro y bonos del gobierno. 16 millones de euros. Una cantidad que ni siquiera podía comprender completamente. Dolores había invertido sabiamente durante 40 años,
comprando propiedades en momentos oportunos y vendiéndolas cuando el mercado estaba alto. Había sido una mujer de negocios brillante que mantuvo un perfil bajo toda su vida. Los documentos finales estarán listos para firma en una semana, me había explicado Miguel. Una vez que firme, el dinero será transferido a sus cuentas en aproximadamente 3 días hábiles. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. La reunión con Miguel estaba programada para el jueves siguiente, 3 días después de mi cumpleaños. Eso significaba que exactamente 3 días después de que Cristina me abandonara en el asilo, yo me convertiría en una mujer con 16 millones de euros. Decidí no contarle a nadie sobre la herencia, ni a Cristina ni a mis 2 nietos Lucas y Alba. Quería ver cómo se comportaba mi familia sin la influencia del dinero. Quería saber si Cristina me amaba por quien yo era o solo me veía como una fuente de recursos. Y ahora, sentada en esa furgoneta camino al asilo, mientras mi hija y su marido se quedaban en mi casa, probablemente ya planeando cómo vaciarla y venderla, tenía mi respuesta. Una respuesta dolorosa pero clara. El trayecto hasta la residencia San José duró aproximadamente 30 minutos. Miré por la ventana viendo cómo mi barrio, mis calles conocidas, mi vida entera se alejaba cada vez más. El conductor, un hombre mayor de cabello gris, intentó hacer conversación, pero yo no podía responder. Las palabras se atascaban en mi garganta junto con el nudo de dolor y traición que sentía. Cuando llegamos, el edificio era exactamente como Cristina lo había descrito. Limpio, moderno, con jardines bien cuidados, pero ninguna belleza arquitectónica podía compensar el hecho de que yo estaba allí contra mi voluntad. Una enfermera joven de nombre Marta me recibió en la recepción con una sonrisa profesional. Me mostraron mi habitación, un espacio pequeño pero ordenado con una cama individual, un armario, una silla y una ventana que daba al jardín. «Aquí estará cómoda, señora Isabel», dijo Marta con amabilidad genuina. «Si necesita algo, solo tiene que tocar el timbre». Asentí sin palabras, mirando ese espacio que ahora sería mi mundo. 4 paredes blancas que reemplazaban toda una casa llena de recuerdos y vida. Esa primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. Me acosté en esa cama extraña, entre sábanas que olían a desinfectante hospitalario, y lloré silenciosamente. Lloré por la hija que había perdido, por la traición que había sufrido, por los 67 años que había vivido para llegar a este momento de abandono total. Pero entre las lágrimas también había otra emoción creciendo en mi pecho. Determinación. Cristina pensaba que me había derrotado, que me había dejado vulnerable y sin opciones. Pero en 3 días todo cambiaría. Y mientras cerraba los ojos esa noche, con el corazón roto pero la mente cada vez más clara, supe que la historia apenas comenzaba. Los primeros rayos del amanecer entraban por la ventana de mi habitación en la residencia San José, cuando desperté ese miércoles. Había dormido apenas unas pocas horas. Mi mente daba vueltas constantemente recordando cada detalle de lo sucedido el día anterior. Me quedé mirando el techo blanco, tan diferente al techo de mi dormitorio en casa, donde había una lámpara antigua que Antonio instaló hace décadas. Cada pequeño detalle me recordaba que ya no estaba en mi hogar, que mi propia sangre me había arrancado de allí. Me levanté lentamente y caminé hacia el baño compartido al final del pasillo. Otros residentes ya estaban despiertos, algunos caminando con ayuda de bastones, otros sentados en sillas de ruedas. Todos tenían esa misma mirada de resignación, como si hubieran aceptado que este sería su último destino. Pero yo no era como ellos. Yo tenía un secreto que ardía en mi pecho como una llama de esperanza y justicia. En 2 días más, mi vida cambiaría por completo. Después del desayuno que consistió en café aguado y tostadas secas, regresé a mi habitación y saqué mi teléfono móvil de la maleta. Gracias a Dios, Cristina no pensó en quitármelo. Probablemente asumió que una mujer de 67 años no sabría usarlo para nada importante. Qué equivocada estaba. Busqué en mis contactos el número de Miguel, el abogado de mi hermana Dolores.
Necesitaba confirmar que todo seguía según lo planeado, que en 2 días tendría acceso a esos 16 millones de euros que cambiarían todo. «Señora Isabel, buenos días», respondió Miguel con su voz profesional y cordial. «Precisamente iba a llamarla hoy. Tenemos la reunión programada para mañana jueves a las 10 de la mañana en mi oficina para firmar los documentos finales de la herencia. Le expliqué mi situación, que ahora me encontraba internada en un asilo contra mi voluntad, que mi hija había aprovechado mi supuesta vulnerabilidad para encerrarme allí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Señora Isabel, esto es muy grave», dijo Miguel finalmente. «Pero legalmente usted no está incapacitada. Puede salir de ese lugar cuando desee. Mañana enviaré un coche a recogerla para la reunión. Y después de firmar los documentos, tendremos que tomar medidas legales para proteger sus intereses». Le pedí que mantuviera absoluta discreción sobre la herencia. No quería que Cristina se enterara todavía. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Quería documentar cada paso de su traición antes de revelar mi nueva realidad financiera. Después de colgar con Miguel, me quedé sentada en la cama pensando en todos los años que había dedicado a criar a Cristina. Recordaba cuando era una niña pequeña de rizos rubios y ojos brillantes, cuando me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Recordaba las noches en que se enfermaba y yo me quedaba despierta a su lado, poniendo paños fríos en su frente cuando tenía fiebre, consolándola cuando tenía pesadillas. Recordaba su graduación de la universidad, cómo lloré de orgullo al verla recibir su diploma. Pero también recordaba otras cosas que en su momento ignoré o justifiqué. Recordaba cómo a los 16 años me gritó que odiaba nuestra casa modesta, que todas sus amigas vivían en lugares mejores. Recordaba cómo a los 20 exigió que le comprara un coche nuevo, amenazando con no volver a visitarme si no lo hacía. Recordaba cómo en su boda con Javier hace 15 años, apenas me agradeció por haber pagado la mitad de la celebración, vendiendo para ello las últimas joyas que me quedaban de mi madre. Los signos siempre estuvieron allí. Yo simplemente no quise verlos. O quizás sí los vi, pero los excusé pensando que era culpa mía, que no le había dado suficiente, que como madre debía sacrificarme más. Ahora, sentada en esa habitación de asilo, me daba cuenta de que había criado a una hija egoísta y manipuladora. Y lo peor de todo era que parte de la responsabilidad era mía, por nunca establecer límites claros, por nunca decirle que no, por siempre priorizar sus deseos sobre mi propia dignidad. Alrededor del mediodía, una de las enfermeras tocó la puerta de mi habitación. «Señora Isabel, tiene una llamada en recepción. Es su hija». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Bajé las escaleras hasta la recepción donde me entregaron el teléfono fijo. «Mamá, soy yo», dijo Cristina con una voz neutra, sin rastro de culpa o arrepentimiento. «Solo llamaba para avisarte que ya empezamos a sacar algunas cosas de la casa. Necesitamos espacio para guardar nuestras pertenencias mientras se concreta la venta». La sangre me hirvió. Apenas había pasado un día desde que me abandonó aquí y ya estaba vaciando mi hogar. «Cristina, esas cosas son mías», logré decir manteniendo la voz lo más calmada posible. «No tienes derecho a tocar nada». Ella suspiró con impaciencia. «Mamá, no empieces con dramas. Son solo muebles viejos. Además, necesitamos vender la casa rápido. Javier encontró un comprador interesado que puede pagar al contado. En un par de semanas todo estará resuelto». Un par de semanas. Me estaba dando un par de semanas antes de deshacerse por completo de mi vida, de mi pasado, de todo lo que Antonio y yo construimos juntos. «Ya veremos qué pasa en un par de semanas», dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Cristina debió notar algo extraño en mi tono, porque hubo una pausa breve antes de que respondiera. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con suspicacia. «Nada, hija. Solo que la vida da muchas vueltas». Y colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, mientras los demás residentes veían televisión en la sala común,
Yo me senté en el jardín con un cuaderno que había encontrado en la habitación. Empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer una vez que tuviera acceso a la herencia de Dolores. Primero, revocar inmediatamente la procuración que le había otorgado a Cristina hace 5 años, cuando pensé que sería útil tener a alguien que pudiera manejar asuntos bancarios si yo enfermaba. Esa procuración le daba acceso a mis cuentas y documentos. Tenía que cancelarla de inmediato. Segundo, bloquear todas las tarjetas de crédito vinculadas a mi cuenta principal. Cristina tenía una tarjeta adicional que yo pagaba, la cual usaba libremente para sus gastos. Si realmente iba a aprender una lección, necesitaba experimentar lo que significaba valerse por sí misma financieramente. Tercero, contactar a un agente inmobiliario de confianza para poner mi casa en venta yo misma, antes de que Cristina pudiera hacer cualquier movimiento legal. Aunque la propiedad estaba a mi nombre, no subestimaba su capacidad de crear problemas. Cuarto, y más importante, necesitaba redactar un nuevo testamento. El actual, hecho hace 10 años, dejaba todo a Cristina como mi única heredera. Pero después de lo que había hecho, después de abandonarme en mi propio cumpleaños con esas palabras crueles, ya no merecía ni un euro de mi patrimonio. Decidiría con calma a quién dejar esos 16 millones más el valor de mi casa. Quizás a instituciones benéficas que realmente ayudaran a personas mayores en situaciones vulnerables. Quizás crear una fundación en nombre de Dolores. Mientras escribía en ese cuaderno, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Durante décadas me había sentido pequeña, dependiente, siempre tratando de complacer a Cristina para mantener su cariño. Pero ahora, con esta herencia inesperada, las tornas habían cambiado completamente. Yo tenía el control. Yo tenía los recursos. Yo tenía la capacidad de decidir mi propio futuro, sin depender de nadie. Era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Esa noche, mientras cenaba en el comedor del asilo junto a otros residentes, observé sus rostros cansados y sus movimientos lentos. Muchos de ellos probablemente también habían sido abandonados por sus familias, dejados aquí para que otros se hicieran cargo de su cuidado, mientras los hijos e hijas vivían sus vidas sin la carga de padres ancianos. Me pregunté cuántos de ellos tuvieron hijas como Cristina, cuántos fueron traicionados por la misma sangre que alguna vez cuidaron y protegieron con devoción absoluta. Una señora mayor sentada a mi lado, de nombre Rosa, me preguntó cuánto tiempo llevaba allí. «Es mi segundo día», respondí con sinceridad. Ella asintió con comprensión. «Los primeros días son los más difíciles, pero uno se acostumbra. Yo llevo aquí 3 años. 3 años. No podía imaginar estar encerrada en este lugar durante 3 años». Rosa debió leer mi expresión porque añadió: «Mi hijo viene a visitarme cada mes. Es un buen chico, solo que vive muy lejos y tiene mucho trabajo». Pero yo había escuchado esa historia antes. Los hijos que viven muy lejos, que tienen mucho trabajo, que prometen visitar pronto pero nunca lo hacen. Las excusas que las madres y padres aceptan porque es más fácil creer en una mentira piadosa que enfrentar la verdad dolorosa del abandono. No juzgué a Rosa por aferrarse a esa narrativa. Probablemente era lo único que la mantenía cuerda en este lugar. Pero yo no iba a ser como ella. Yo no iba a quedarme aquí aceptando migajas de afecto de una hija que me había desechado. Más tarde, de vuelta en mi habitación, recibí un mensaje de texto de mi nieto Lucas. «Abuela, mamá me dijo que estás en un asilo porque te caíste y necesitas cuidados. ¿Estás bien?» Mi corazón se encogió. Cristina les había mentido a sus propios hijos sobre lo que había hecho. Lucas tenía 15 años, lo suficientemente mayor para entender la verdad, pero su hermana Alba solo tenía 12. No quería involucrar a los niños en esto todavía. Respondí simplemente: «Estoy bien, cariño. No te preocupes por la abuela». La verdad era que extrañaba a mis nietos terriblemente. Lucas con su pasión por el fútbol
y sus interminables preguntas sobre cómo era la vida cuando yo era joven. Alba con su amor por la lectura y sus abrazos espontáneos. Ellos eran inocentes en todo esto. Ellos no tenían culpa de tener una madre manipuladora. Me prometí a mí misma que cuando todo esto terminara, cuando hubiera resuelto la situación con Cristina, encontraría una manera de mantener una relación con Lucas y Alba. Ellos merecían tener a su abuela en sus vidas. Esa noche, antes de dormir, saqué de mi maleta una fotografía vieja que siempre llevaba conmigo. Era de mi hermana Dolores, y yo cuando éramos jóvenes, probablemente de unos 20 años atrás. Estábamos en la playa de Barcelona, sonriendo a la cámara con el mar detrás de nosotras. Dolores tenía ese brillo en los ojos que siempre la caracterizó, esa chispa de inteligencia y determinación. Gracias, hermanita, susurré mirando la foto. Gracias por darme esta oportunidad de recuperar mi dignidad. Dolores siempre fue la más fuerte de las dos. Mientras yo me casé joven y dediqué mi vida a mi familia, ella persiguió sus sueños empresariales con una ferocidad admirable. Nunca se disculpó por poner su carrera primero. Nunca permitió que nadie la hiciera sentir menos por no seguir el camino tradicional de matrimonio e hijos. Y ahora, incluso después de su muerte, seguía cuidándome. Seguía dándome las herramientas para pelear por mí misma. Era su último regalo y yo no lo desperdiciaría. El jueves amaneció con un cielo gris y amenaza de lluvia. Me arreglé con cuidado, poniéndome el mejor vestido que había empacado en mi maleta y el collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Si iba a firmar documentos que me convertirían en multimillonaria, al menos lo haría con dignidad. A las 9:30 de la mañana, tal como había prometido, un coche negro enviado por Miguel llegó a la entrada de la residencia San José. El conductor, un hombre joven y educado, me abrió la puerta trasera. «Buenos días, señora Isabel». Don Miguel me envió a recogerla. Subí al vehículo sintiéndome extrañamente importante. Durante el trayecto de 40 minutos hasta el centro de Valencia, donde estaba la oficina del abogado, miré por la ventana observando la ciudad que había sido mi hogar durante décadas. Pronto tendría el poder económico para hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera. La libertad estaba a solo una firma de distancia. La oficina de Miguel ocupaba el tercer piso de un edificio elegante en pleno centro. Su secretaria me recibió con amabilidad y me ofreció café mientras esperaba. Pocos minutos después, Miguel salió de su despacho con una sonrisa profesional y me invitó a pasar. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento relacionado con la herencia de Dolores. Propiedades comerciales en Barcelona, Valencia y Madrid. Cuentas bancarias en 3 entidades diferentes. Inversiones en bolsa y bonos del gobierno. Todo ascendiendo a 16.300.000 euros exactamente. Una vez que firme estos documentos, señora Isabel, el proceso de transferencia comenzará inmediatamente, explicó Miguel. En aproximadamente 3 días hábiles, todo estará a su nombre y disponible. 3 días hábiles. Eso significaba que para el lunes siguiente, yo sería oficialmente una mujer rica. Firmé cada documento con mano temblorosa, consciente de que cada firma cambiaba irrevocablemente mi futuro. Cuando terminamos, Miguel sacó otra carpeta de su escritorio. Ahora, hablemos de las medidas legales que necesitamos tomar para protegerla. Le expliqué detalladamente la situación. La procuración otorgada a Cristina, las tarjetas de crédito adicionales, la amenaza de venta de mi casa. Miguel tomaba notas minuciosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Lo primero que haremos hoy mismo es revocar esa procuración, dijo con firmeza. Luego contactaremos a su banco para bloquear todas las tarjetas vinculadas a su cuenta, excepto la suya personal. Y respecto a la casa, como está a su nombre, nadie puede venderla sin su consentimiento. Pero sí recomiendo que cambiemos las cerraduras inmediatamente. Antes de salir de su oficina, le pedí una cosa más a Miguel. Necesito redactar un nuevo testamento.
uno que excluya completamente a mi hija. Miguel me miró con comprensión y algo de tristeza. Probablemente había visto casos similares muchas veces en su carrera. Por supuesto, señora Isabel. Prepararé un borrador para su revisión. ¿Tiene en mente a quién desea dejar sus bienes? Lo pensé por un momento. Quiero crear una fundación para ayudar a personas mayores, abandonadas por sus familias. El resto puede ir a instituciones benéficas locales. Cuando regresé a la residencia San José esa tarde, me sentía como una persona completamente diferente a la que había salido esa mañana. Tenía un plan claro, recursos infinitos para ejecutarlo, y lo más importante, había recuperado mi poder de decisión. Ya no era la víctima desamparada que Cristina imaginaba pudriéndose en un asilo. Era una mujer con 16 millones de euros y una determinación férrea de hacer justicia. Esa noche, mientras los demás residentes dormían, me quedé despierta mirando la luna a través de la ventana de mi habitación. En 2 días más, cuando todo el dinero estuviera en mis cuentas, comenzaría la siguiente fase de mi plan. Y Cristina descubriría que subestimar a su madre había sido el error más costoso de su vida. El viernes amaneció con un sol brillante que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar sobre la vida de Cristina. Me desperté temprano, más descansada de lo que había estado en días. Había algo reconfortante en saber que tenía el control absoluto de la situación, que cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar exactamente como lo había planeado. Hoy sería el día en que comenzaría a ejecutar mi estrategia, con precisión quirúrgica. Después del desayuno, llamé a Miguel desde el teléfono de mi habitación. «Buenos días, señora Isabel. Tengo excelentes noticias. La transferencia de fondos se completó esta madrugada. Los 16.300.000 euros ya están disponibles en su cuenta principal». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era real. Todo era completamente real. Ya no era una promesa futura. Era mi presente tangible. Además, continuó Miguel, ya procesé la revocación de la procuración de su hija. A partir de este momento, ella no tiene acceso legal a ninguno de sus documentos ni cuentas. Le pedí que procediera inmediatamente con el siguiente paso: contactar a mi banco para bloquear todas las tarjetas vinculadas a mi cuenta, excepto la mía personal. Miguel me aseguró que se encargaría personalmente de ello en la siguiente hora. También discutimos la estrategia para vender mi casa. Conozco a un agente inmobiliario excelente y discreto. Me dijo: podemos tener la propiedad en el mercado para esta misma tarde si usted está de acuerdo. Dada la ubicación privilegiada, no debería tomar mucho tiempo encontrar compradores serios. Le di mi autorización completa. Quería que todo se moviera rápido, antes de que Cristina pudiera reaccionar o intentar alguna maniobra legal. Miguel me explicó que necesitaría enviar un cerrajero a cambiar todas las cerraduras de la casa esa misma mañana para evitar que mi hija siguiera entrando libremente a llevarse mis pertenencias. Haré que el cerrajero vaya acompañado de un notario para documentar cualquier resistencia o incidente, añadió con la eficiencia que yo tanto apreciaba en él. Todo estaba en marcha. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia leyendo un libro que había encontrado en la pequeña biblioteca del lugar, mi teléfono móvil comenzó a sonar. Era Cristina. Sonreí levemente antes de contestar. «Mamá, ¿qué diablos está pasando?». Su voz sonaba alterada, casi histérica. «Acabo de intentar usar mi tarjeta en el supermercado y me la rechazaron. Llamé al banco y me dijeron que la cuenta está bloqueada». Mantuve mi voz perfectamente calmada y neutral. «Ah, sí. Decidí hacer algunos ajustes en mis finanzas. Ya sabes, las personas que viven en asilos no necesitan tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso fue lo que tú misma dijiste, que yo no tenía capacidad para manejar mis propios asuntos». Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Podía imaginarla procesando mis palabras, tratando de entender qué estaba sucediendo. «Mamá, esto no tiene gracia. Tengo compras pendientes, cuentas que pagar».
No puedes simplemente bloquear mi tarjeta así. ¡Tu tarjeta!, repetí con énfasis. Cristina, esa nunca fue tu tarjeta. Era una extensión de mi cuenta que yo pagaba por generosidad. Pero dado que has decidido que soy una vieja incapaz que debe pudrirse en un asilo, pensé que ya no necesitarías mi apoyo financiero. Seguramente una mujer adulta e independiente como tú puede manejar sus propios gastos. La escuché respirar profundamente, tratando de controlar su furia. Mamá, no seas dramática. Esto es ridículo. Necesito esa tarjeta. Lo que necesitas, Cristina, es aprender a vivir con tus propios recursos. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Yo trabajé desde que tu padre murió para mantenernos a las dos. Cosía vestidos hasta que me dolían los dedos. Aceptaba cualquier trabajo de costura que llegara. Nunca esperé que nadie me mantuviera. Es hora de que tú hagas lo mismo. Antes de que pudiera responder, añadí: y otra cosa. También revoqué la procuración que te había otorgado. Ya no tienes acceso a mis documentos ni autorización para actuar en mi nombre. El grito que salió de su garganta fue casi animal. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para hacer esto? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. Soy Isabel Martínez, una mujer de 67 años que todavía tiene plena capacidad mental y legal para tomar sus propias decisiones. Soy la dueña de mi vida, de mis bienes y de mi dinero. Y ya no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia hija, me trate como si fuera un estorbo desechable. Y colgué antes de que pudiera continuar gritando. Mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina pura. Había pasado décadas evitando confrontaciones con Cristina, siempre cediendo, siempre tratando de mantener la paz, pero algo había cambiado dentro de mí. Quizás fue el abandono cruel en mi cumpleaños. Quizás fue descubrir la magnitud de su egoísmo. O quizás simplemente fue que ahora tenía los recursos para defenderme. Sea cual fuera la razón, ya no era la madre sumisa y complaciente que ella conocía. Apenas 20 minutos después, Cristina volvió a llamar. Esta vez, su voz tenía un tono diferente, más controlado pero con un filo amenazante. «Mamá, acabo de hablar con Javier. Intentamos entrar a tu casa para seguir organizando las cosas para la venta, y las cerraduras están cambiadas. Hay un papel en la puerta firmado por un notario que dice que la propiedad está bajo protección legal y que cualquier intento de ingreso no autorizado será considerado allanamiento». «¿Qué significa todo esto?» «Significa exactamente lo que dice», respondí con serenidad. «Es mi casa. La compré con tu padre hace 40 años. Estamos a mi nombre. Y nadie va a venderla excepto yo, cuando yo lo decida». Cristina dejó escapar una risa seca, sin humor. «Mamá, estás cometiendo un error enorme. Necesitas esa casa vendida para pagar el asilo. ¿O acaso piensas que ese lugar es gratis? Estábamos tratando de ayudarte a organizar tus finanzas». La mentira era tan descarada que me provocó genuina indignación. «Cristina, basta de fingir que esto tiene algo que ver con mi bienestar. Sé perfectamente que tú y Javier planeaban quedarse con el dinero de la venta. Sé que acumularon deudas contando con esa herencia. Pero tengo noticias para ti. Esa herencia nunca va a llegar». Hubo un silencio prolongado. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente con voz tensa. «Quiero decir que mis planes han cambiado. Ya verás». Y volví a colgar. Esa tarde, Miguel me llamó con actualizaciones. El agente inmobiliario ya había visitado mi casa y tomado fotografías profesionales. La propiedad estaría listada en el mercado para el lunes a primera hora. Dado el valor y la ubicación, espero ofertas serias en menos de una semana», me explicó. También me informó que había comenzado a redactar mi nuevo testamento según mis instrucciones. Estoy incluyendo la creación de la Fundación Dolores para ayuda a personas mayores en situación de abandono familiar. ¿Estás segura de que quiere destinar 50% de su patrimonio a esto? «Completamente segura», respondí sin vacilar.
Mi hermana dedicó su vida a construir esa fortuna trabajando inteligentemente. Quiero que su legado sea ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo. Que nadie más tenga que sentirse abandonado y desechado por su propia familia. Miguel guardó silencio por un momento. Es un gesto muy noble, señora Isabel. Su hermana estaría orgullosa. Sus palabras me conmovieron profundamente. Dolores realmente estaría orgullosa de ver su dinero usado para algo tan significativo. El sábado transcurrió con relativa calma. Cristina intentó llamarme 3 veces más, pero ignoré todas sus llamadas. Ya no había nada que discutir con ella. Las decisiones estaban tomadas y los mecanismos legales en movimiento. En cambio, recibí un mensaje de texto de mi nieto Lucas preguntando si podía visitarme el domingo con Alba. Mi corazón se llenó de calidez. Los niños no tenían culpa de nada de esto. Respondí que por supuesto, que me encantaría verlos. Esa noche, mientras cenaba en el comedor de la residencia, Rosa, la señora mayor que me había hablado días atrás, se sentó junto a mí nuevamente. Te ves diferente, Isabel. Más fuerte, más segura. Me sorprendió que lo notara. Supongo que estoy aprendiendo a defenderme. Respondí con honestidad. Ella asintió sabiamente. Eso es bueno. Demasiadas de nosotras pasamos la vida complaciendo a otros y olvidándonos de nosotras mismas. Yo lo hice durante 50 años de matrimonio. Cuando mi esposo murió, me di cuenta de que ni siquiera sabía quién era yo sin él. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había pasado décadas definiéndome por mis roles. Esposa de Antonio, madre de Cristina, abuela de Lucas y Alba. Pero, ¿quién era Isabel Martínez más allá de esas etiquetas? Con 67 años estaba descubriendo aspectos de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Una fuerza interior que había permanecido dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento era ahora. El domingo por la mañana me arreglé con especial cuidado para la visita de mis nietos. Me puse un vestido azul que siempre les había gustado y até mi cabello en un moño elegante. Lucas y Alba llegaron alrededor de las 11 acompañados por Javier, quien se quedó esperando en el estacionamiento sin atreverse a entrar. Los niños me abrazaron con fuerza y sentí lágrimas amenazando con salir. Los había extrañado tanto en estos pocos días que parecían semanas. «Abuela, ¿por qué estás aquí?», preguntó Alba con su inocencia de 12 años. «Mamá dice que te caíste y necesitas enfermeras, pero tú te ves bien». Lucas, más perspicaz a sus 15 años, me miraba con ojos interrogantes. Decidí ser honesta con ellos dentro de lo razonable para su edad. «Vuestra madre pensó que sería mejor para mí estar aquí, pero la verdad es que estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Esto es solo temporal. Pronto estaré viviendo en un lugar nuevo y bonito». Les conté sobre mis planes de mudarme a una casa más pequeña pero acogedora, con un jardín donde pudieran visitarme. No mencioné nada sobre el dinero ni sobre el conflicto con su madre. Esa carga no era para que ellos la llevaran. Pasamos 2 horas maravillosas juntos, caminando por los jardines de la residencia, contándome Lucas sobre su último partido de fútbol y Alba sobre el libro que estaba leyendo. Cuando llegó el momento de despedirse, Alba me susurró al oído. «Te extraño, abuela. Nuestra casa se siente rara sin ti». Después de que se fueron, regresé a mi habitación con el corazón dividido entre la alegría de verlos y la tristeza de la situación. Cristina les estaba mintiendo sobre todo, creando una narrativa falsa donde ella era la hija preocupada y yo la madre enferma que necesitaba cuidados institucionales. Pero los niños no eran tontos. Eventualmente verían la verdad. Solo esperaba que cuando eso sucediera, no los dañara demasiado emocionalmente. Esa tarde recibí una llamada de Miguel que lo cambió todo. «Señora Isabel, tengo noticias extraordinarias. Una familia vio las fotografías de su casa esta mañana y quiere hacer una oferta inmediata. Están dispuestos a pagar 480.000 euros en efectivo, sin financiación, con cierre en menos de 2 semanas». Mi respiración se aceleró.
¿Es una oferta legítima? Pregunté incrédula. Completamente. Ya verifiqué su capacidad financiera. Son una pareja joven con 2 niños que han estado buscando exactamente ese tipo de propiedad en esa zona durante meses. No lo dudé ni un segundo. Acepto la oferta. Proceda con la venta inmediatamente. Miguel se rió suavemente. Me alegra su decisión. Prepararé todos los documentos para la firma. La familia quiere mudarse lo antes posible, así que si usted está de acuerdo, podríamos cerrar el trato para el próximo viernes. Viernes. En menos de una semana mi casa estaría vendida, el dinero en mi cuenta, y Cristina perdería definitivamente lo que consideraba su herencia garantizada. El lunes por la mañana, tal como anticipé, Cristina se presentó en la residencia hecha una furia. La recepcionista me llamó diciendo que mi hija estaba en el vestíbulo, exigiendo verme. Bajé las escaleras con calma, sin apurarme. Cuando Cristina me vio, sus ojos echaban chispas de rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, mamá? Me enteré de que pusiste la casa en venta. ¿Cuándo pensabas decírmelo? No tengo que decirte nada, Cristina. Es mi casa. Puedo venderla cuando quiera, y a quien quiera. Respondí mirándola directamente a los ojos. Ella dio un paso hacia mí, su voz subiendo de volumen. Esa casa es nuestra historia familiar. Ahí crecí, ahí vivió papá. No puedes simplemente venderla a extraños. La hipocresía era asombrosa. Cristina, esa casa dejó de ser historia familiar el momento en que tú decidiste que yo debía pudrirme en un asilo. Dejó de serlo cuando empezaste a vaciarla sin mi permiso para quedarte con mis cosas. Javier, que había entrado detrás de ella, intentó intervenir con voz conciliadora. Isabel, seamos razonables. Si necesitas dinero para pagar este lugar, podemos ayudarte a organizarlo sin vender la casa. Quizás un préstamo o... Lo interrumpí con una mano levantada. No necesito tu ayuda, Javier. Ni la tuya ni la de Cristina. De hecho, estoy perfectamente bien financieramente. Mejor de lo que ustedes podrían imaginar. La confusión en sus rostros era casi cómica. ¿De qué estás hablando?, preguntó Cristina con suspicacia. Decidí que era momento de dejar caer la primera bomba. Estoy hablando de que vuestra hermana Dolores me dejó una herencia considerable cuando falleció el mes pasado. Una herencia que ustedes desconocían por completo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Cristina. ¿Cuánto?, preguntó con voz apenas audible. Me encogí de hombros con fingida indiferencia. Lo suficiente para que nunca más tenga que preocuparme por dinero el resto de mi vida. La transformación en el rostro de Cristina fue instantánea y predecible. La furia se convirtió en algo parecido al pánico. Mamá, yo... no sabía... Si me hubieras dicho... comenzó a balbucear. ¿Qué habrías hecho diferente, Cristina? ¿No me habrías abandonado en un asilo en mi cumpleaños? ¿No me habrías dicho que me pudriera aquí? Dime, si hubieras sabido del dinero, ¿habrías actuado distinto? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Eso pensé, dije con tristeza genuina. Solo me querías por lo que podías obtener de mí. La casa, la herencia futura, cualquier cosa de valor material. Pero yo como persona, como tu madre, no significaba nada para ti. Cristina intentó tomar mi mano, pero me alejé. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Estaba estresada. Javier y yo tenemos problemas financieros y... La detuve nuevamente. Vuestros problemas financieros no son mi responsabilidad. Sois adultos. Encontrad la manera de resolverlos vosotros mismos. Me di la vuelta para regresar a mi habitación, dejándolos plantados en el vestíbulo. Detrás de mí escuché a Cristina empezar a llorar, pero mis pies siguieron caminando. Durante demasiados años había cedido ante sus lágrimas, ante sus manipulaciones emocionales. Ya no más. Esta vez, Isabel Martínez iba a defender su dignidad cueste lo que cueste. Los días siguientes a mi confrontación con Cristina fueron una mezcla extraña de paz interior y actividad frenética. Mientras ella intentaba procesar la revelación de mi herencia inesperada,
Yo trabajaba metódicamente con Miguel para finalizar todos los detalles legales que asegurarían mi independencia completa. El martes por la mañana firmé los documentos de venta de mi casa ante notario. La familia compradora, los señores Andrés y Patricia Moreno, con sus 2 hijos pequeños, parecían genuinamente emocionados de adquirir la propiedad. Patricia, una mujer joven de unos 35 años con ojos brillantes, me agradeció efusivamente. «Señora Isabel, esta casa es exactamente lo que hemos estado buscando. Criaremos a nuestros hijos aquí con mucho amor». Sus palabras me reconfortaron de una manera inesperada. Al menos mi hogar iría a parar a manos de personas que lo valorarían, que crearían nuevos recuerdos felices entre esas paredes que habían visto tantos momentos importantes de mi vida. Les deseé sinceramente toda la felicidad del mundo. Los 480.000 euros fueron transferidos a mi cuenta ese mismo día. Sumados a los 16.300.000 de la herencia de Dolores, ahora poseía un total de 16.780.000 euros, una cifra tan astronómica que todavía me costaba comprenderla completamente. Pero no era el dinero en sí lo que me daba satisfacción, sino la libertad que representaba, la capacidad de tomar decisiones sin depender de nadie, de vivir con dignidad según mis propios términos. Cristina, por supuesto, no se quedó quieta después de enterarse de mi situación económica. Las llamadas telefónicas se volvieron incesantes. Dejó 17 mensajes en mi buzón de voz durante los siguientes 3 días. Al principio eran mensajes furiosos, acusándome de ser egoísta y vengativa. Luego cambiaron a súplicas desesperadas, explicando que ella y Javier debían 200.000 euros a diversos acreedores. Finalmente se transformaron en intentos de manipulación emocional, recordándome que era mi única hija, que los nietos me necesitaban. Pero lo que realmente me confirmó que había tomado las decisiones correctas fue un mensaje que recibí el miércoles de un número desconocido. Era de un investigador privado contratado por Cristina para averiguar la magnitud exacta de mi herencia. El investigador, sorprendentemente, me contactó directamente para informarme lo que mi hija le había pedido investigar. «Señora Martínez, pensé que debería saber que su hija me contrató para investigar sus movimientos bancarios. Por ética profesional, quiero que esté al tanto de esto». Le agradecí su honestidad y colgué sintiendo una mezcla de tristeza y confirmación. Cristina había llegado al punto de contratar investigadores para espiarme, para cuantificar exactamente cuánto dinero tenía y así calcular cuánto podría obtener de mí. Era la prueba definitiva de que sus intenciones jamás habían sido genuinas. No le importaba mi bienestar ni nuestra relación. Solo le importaba el dinero. Esa noche, mientras miraba la luna desde la ventana de mi habitación en la residencia, tomé una decisión final. No habría marcha atrás. El jueves por la tarde, Cristina apareció nuevamente en la residencia San José, pero esta vez con una estrategia completamente diferente. Llegó con un ramo de rosas carísimas y una caja de bombones importados de Suiza. Su rostro mostraba una expresión de arrepentimiento estudiado, demasiado perfecto para ser genuino. Me encontró en el jardín leyendo bajo la sombra de un árbol. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con voz suave, casi infantil. Le señalé el banco junto a mí sin decir nada. Cristina se sentó dejando los regalos entre nosotras como ofrendas de paz. «Mamá, he reflexionado mucho estos últimos días. Tienes razón en todo. Me comporté horriblemente contigo. Fui egoísta, cruel e ingrata. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Las palabras sonaban bonitas, bien ensayadas, pero sus ojos la traicionaban. Seguían calculando, midiendo, buscando el ángulo correcto para manipularme. «Cristina, ¿estarías aquí si yo fuera realmente una viejita pobre sin casa y sin dinero?», pregunté directamente, mi voz tranquila pero firme. Ella parpadeó, tomada por sorpresa ante la pregunta directa. «Por supuesto que sí. Eres mi madre», comenzó, pero levanté una mano deteniéndola.
No me mientas más. No te mientas a ti misma. Ambas sabemos la respuesta. Si yo no tuviera ni un euro, seguiría pudriéndome en este asilo sin que te importara lo más mínimo. Vi cómo su máscara comenzaba a resquebrajarse. La frustración empezaba a filtrarse a través de la fachada de arrepentimiento. Mamá, Javier y yo estamos en serios problemas. Debemos 200.000 euros. Los bancos están amenazando con ejecutar nuestras deudas. Perdimos tu casa. Las tarjetas están bloqueadas. No tenemos de dónde sacar dinero. Solo necesitamos un préstamo temporal. Te lo devolveremos todo. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No venía a pedir perdón. Venía a pedir dinero. ¿Cómo acumularon 200.000 euros en deudas? Pregunté, genuinamente curiosa. Cristina bajó la mirada, avergonzada. Préstamos personales, tarjetas de crédito, un crédito hipotecario que tomamos usando tu casa como garantía hace 2 años cuando me diste la procuración. Mi sangre se heló. ¿Usaron mi casa como garantía sin consultarme? La cabeza asintió levemente. Pensamos que eventualmente la heredaríamos de todas formas, así que no importaba. La lógica era tan retorcida que me dejó sin palabras por un momento. Habían hipotecado mi patrimonio, mi hogar, contando con que yo muriera pronto para poder heredarlo y saldar sus deudas. Habían planeado mi vida y mi muerte como si fueran piezas en su tablero financiero personal. Cristina, escúchame muy bien, dije con una calma gélida. No voy a darte ni un euro, ni ahora ni nunca. Tú y Javier son adultos responsables. Si acumularon deudas irresponsables, tendrán que encontrar la manera de pagarlas ustedes mismos. Su rostro se transformó instantáneamente. El arrepentimiento falso desapareció reemplazado por rabia pura. ¿Tienes 16 millones de euros y no vas a ayudar a tu propia hija? ¿Qué clase de madre eres? Gritó, olvidando que estábamos en un jardín público donde otros residentes paseaban. Soy la clase de madre que trabajó hasta que le dolieron las manos para darte educación y oportunidades. Soy la clase de madre que sacrificó todo por ti durante 42 años. Y soy la clase de madre que ya no va a permitir que la manipules y uses. Cristina se puso de pie bruscamente, las rosas cayendo al suelo. Esto no se va a quedar así. Tengo abogados. Voy a pelear por lo que me corresponde. Soy tu única heredera. La miré desde mi asiento, sintiéndome extrañamente tranquila ante su amenaza. Eras mi única heredera. Pasado. La semana pasada firmé un nuevo testamento. 50% de mi patrimonio irá a la Fundación Dolores que creé para ayudar a personas mayores abandonadas por sus familias. El resto se dividirá entre instituciones benéficas. Para ti, solo quedará una carta explicando por qué tomé estas decisiones. El color desapareció de su rostro. No puedes hacerme esto. Su voz era apenas un susurro ahogado. Puedo. Y lo hice. Miguel, mi abogado, se aseguró de que todo esté perfectamente legal e irrevocable. Incluso si intentas pelear en tribunales, lo cual es tu derecho. Te llevará años y gastarás más en abogados de lo que podrías ganar. Los testamentos bien redactados son muy difíciles de impugnar en España. Me puse de pie también, mirándola directamente a los ojos. 45 años, Cristina. Durante 45 años toleré tu egoísmo, tus exigencias, tu falta de consideración, siempre justificándote, siempre perdonándote. Pero hay límites. Cristina comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez mezcladas con desesperación genuina. Mamá, por favor, nos van a embargar todo. Javier perdió su trabajo hace 6 meses. Estamos viviendo de ahorros que ya se agotaron. No sabemos qué hacer. Por un momento, solo un momento fugaz, sentí que mi resolución flaqueaba. Era mi hija, después de todo. La había cargado en mi vientre, la había visto dar sus primeros pasos, pero luego recordé sus palabras en mi cumpleaños. Púdrete ahí, desgraciada. Recordé la crueldad calculada con la que me abandonó.
Tendrán que buscar empleos, Cristina. Los dos. Trabajar, como hace la gente normal cuando tiene deudas. Reducir gastos, vivir modestamente, pagar poco a poco. Es lo que yo hice cuando tu padre murió y nos quedamos sin ingresos. Es lo que millones de personas hacen todos los días. No es el fin del mundo. Solo requiere esfuerzo y humildad. Ella negaba con la cabeza, incapaz de aceptar que no habría rescate financiero. ¿No entiendes? Es demasiado dinero. No podemos pagarlo con salarios normales. Entonces tendrán que negociar con los acreedores, buscar asesoría legal para reestructurar la deuda. Quizás declararse en quiebra si es necesario. Hay opciones, Cristina. Solo que ninguna de ellas incluye mi dinero. Recogí mi libro del banco, lista para regresar a mi habitación. «Mamá, espera», llamó desesperadamente. «Hay algo más que debes saber. Estoy embarazada. 3 meses. Vas a ser abuela otra vez». Se tocó el vientre en un gesto protector que parecía ensayado. Me detuve sintiendo que algo se apretaba en mi pecho. Un bebé, otro nieto o nieta. Pero incluso mientras procesaba la noticia, una parte de mí se preguntaba sobre el timing tan conveniente de este embarazo. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté lentamente. «Desde hace 2 semanas», respondió rápidamente. «Queríamos decírtelo antes, pero todo esto pasó. 2 semanas. Lo supo después de que la internó en el asilo. Lo supo, y aún así no cambió su comportamiento ni sus palabras crueles. Cristina, si realmente estás embarazada, me alegro por ti, y espero que el bebé nazca sano. Pero eso no cambia nada entre nosotras. Un bebé no es una herramienta de manipulación, ni un boleto para obtener dinero. Ese niño o niña necesitará padres responsables que trabajen para mantenerlo, no padres que vivan esperando herencias ajenas. La vi abrir la boca para protestar, pero continué. Cuando ese bebé nazca, si tú y yo hemos logrado reconstruir una relación genuina basada en respeto mutuo y no en dinero, podremos hablar sobre cómo puedo estar presente en su vida como abuela. Pero primero, necesitas demostrarme que has cambiado realmente. Me alejé dejándola parada en el jardín entre las rosas caídas y sus lágrimas. Cada paso me pesaba, pero sabía que ceder ahora sería invalidar todo lo que había construido estos últimos días. Sería volver al patrón destructivo de siempre, donde Cristina hacía lo que quería y yo simplemente aceptaba y perdonaba sin consecuencias. No más. Esta vez había líneas claras que no se cruzarían. Esa noche, mientras preparaba mi maleta para finalmente salir de la residencia San José al día siguiente, reflexioné sobre todo lo acontecido. En apenas 10 días mi vida había dado un giro de 180 grados. Había pasado de ser una mujer abandonada en un asilo a convertirme en dueña de mi destino con recursos ilimitados. Había pasado de víctima a arquitecta de mi propia justicia. Y lo más importante, había recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi dignidad. Miguel había encontrado una casa perfecta para mí en un condominio cerrado con seguridad las 24 horas. 3 habitaciones amplias, sala luminosa, cocina moderna y un jardín pequeño pero encantador lleno de flores. También había contratado a Marta, una enfermera de 50 años con experiencia en cuidado de adultos mayores, para que viviera conmigo como acompañante y asistente. No porque realmente necesitara cuidados médicos, sino porque la compañía sería agradable y me daría tranquilidad tener a alguien capacitado cerca por cualquier eventualidad. El viernes por la mañana, mientras el coche que Miguel había enviado me esperaba en la entrada de la residencia, me despedí de Rosa y algunos otros residentes con quienes había compartido estos días extraños. «Cuídate, Isabel», me dijo Rosa abrazándome con fuerza. «Eres una mujer valiente. Me inspiraste a hablar con mi hijo sobre algunas cosas que necesitábamos aclarar». Sus palabras me llenaron de calidez. Si mi experiencia había servido para que al menos una persona más defendiera su propia dignidad, entonces algo bueno había salido de todo esto.
Mientras el coche se alejaba de la residencia San José, miré por última vez el edificio por la ventana trasera. Había pasado allí solo 10 días, pero parecían meses. 10 días que cambiaron el curso completo de mi vida. 10 días en los que aprendí que nunca es demasiado tarde para defender lo que es justo, para establecer límites, para exigir el respeto que una merece. Cristina había pensado que me estaba castigando al dejarme allí, pero sin saberlo, me había dado el empujón necesario para finalmente liberarme de cadenas emocionales que llevaba arrastrando durante décadas. Ahora, camino a mi nueva casa, con mi nueva vida esperándome, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía qué me depararía el futuro. No sabía si Cristina realmente cambiaría o si esta ruptura sería permanente. No sabía cómo reaccionarían Lucas y Alba cuando fueran lo suficientemente mayores para entender toda la verdad, pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que Isabel Martínez ya no sería nunca más la mujer sumisa y complaciente que permitía ser pisoteada. Era hora de vivir para mí misma, finalmente. Mi nueva casa en el condominio Las Azaleas era todo lo que Miguel había prometido, y más. Cuando el coche atravesó las puertas de seguridad y recorrió las calles arboladas del complejo residencial, sentí que realmente estaba comenzando un capítulo completamente nuevo. La vivienda, ubicada en una esquina tranquila, tenía fachada blanca con contraventanas azules y un jardín frontal donde florecían rosas amarillas y jazmines. Era modesta comparada con mi antigua casa, pero tenía algo que aquella nunca tuvo después de la muerte de Antonio. Era completamente mía, sin recuerdos dolorosos adheridos a cada pared. Marta me esperaba en la entrada con una sonrisa genuina y cálida. Era una mujer robusta de cabello castaño, recogido en una trenza, con ojos amables que inspiraban confianza inmediata. «Señora Isabel, bienvenida a su hogar. He preparado todo según las instrucciones del señor Miguel. Espero que se sienta cómoda aquí». Recorrimos juntas cada habitación. La principal tenía ventanas amplias con vista al jardín. La segunda ya estaba acondicionada como biblioteca con estanterías, esperando ser llenadas. Y la tercera sería para Marta. La cocina olía a pan recién horneado. Pensé que le gustaría algo casero para su primera comida aquí, explicó Marta señalando la mesa donde humeaba una hogaza dorada junto a un guiso de verduras. El gesto me conmovió profundamente. Después de días comiendo la comida institucional del asilo, aquel aroma hogareño me trajo lágrimas a los ojos. Cenamos juntas esa noche, conversando sobre nuestras vidas. Marta era viuda desde hacía 8 años, sin hijos, dedicada completamente a su profesión de enfermería. «Me gusta cuidar a las personas», me dijo con sencillez. «Me hace sentir útil». Las primeras semanas en mi nueva residencia transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en años. Establecimos rutinas simples pero reconfortantes. Desayunos en el jardín cuando el clima lo permitía. Caminatas por el vecindario cada tarde. Tardes dedicadas a la lectura y a organizar la Fundación Dolores con Miguel. No recibí ni una sola llamada de Cristina durante ese tiempo. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Y aunque parte de mí sufría por la ausencia de mi hija, otra parte agradecía la paz que esa distancia traía. Lucas, sin embargo, comenzó a escribirme cartas. Cartas hermosas y honestas donde me contaba sobre sus días, sus preocupaciones, sus sueños de convertirse en arquitecto algún día. En una de ellas, escrita 3 semanas después de mudarme, me confesó: «Abuela, sé que algo pasó entre mamá y tú. Ella no quiere hablar de ello, pero la escucho llorar por las noches. Papá está trabajando en 2 empleos ahora y casi nunca lo vemos. Alba pregunta por ti constantemente. Yo también te extraño mucho». Esas palabras me partieron el corazón. Decidí responder cada una de sus cartas con la misma honestidad que él me ofrecía, aunque adaptada a lo que un adolescente de 15 años podía procesar. Le expliqué que a veces los adultos tienen desacuerdos serios que necesitan tiempo y espacio para resolverse.
Le aseguré que mi amor por él y por Alba no había cambiado ni un ápice, que nada de lo que estaba pasando era culpa de ellos. Le prometí que cuando llegara el momento adecuado, podríamos vernos y hablar con calma sobre todo. A finales de octubre, 2 meses después de mudarme a mi nueva casa, recibí una llamada inesperada. No era de Cristina, sino de Javier. Su voz sonaba cansada, derrotada incluso. «Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Solo quería informarte que Cristina dio a luz anoche. Una niña. Ambas están bien». Sentí que mi corazón se detenía. Mi nieta había nacido. Una nueva vida había llegado al mundo, y yo ni siquiera sabía que el parto era inminente. «¿Cómo se llama?», logré preguntar con voz temblorosa. «La llamamos Isabel», respondió Javier después de una pausa significativa. «Cristina insistió en ese nombre. Dice que quiere que la niña tenga la fuerza de su abuela». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Nombrar a la bebé como yo era un gesto enorme, un mensaje que no podía ignorar. «¿Puedo visitarlas?», pregunté sabiendo que estaba arriesgando mi corazón nuevamente. «Cristina dice que le gustaría verte», admitió Javier. «Pero también entiende si decides que no». Le pedí la dirección del hospital y prometí ir al día siguiente. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente daba vueltas entre la emoción de conocer a mi nueva nieta y el miedo de enfrentar nuevamente a Cristina. ¿Sería esto otra manipulación? ¿Estaba usando a la bebé como herramienta para acercarse a mi dinero? Pero luego pensaba en esa pequeña criatura inocente que llevaba mi nombre y sabía que no podía dejar que mis problemas con su madre me impidieran conocerla. Los bebés merecen amor incondicional, sin importar las circunstancias de los adultos que los rodean. A la mañana siguiente, Marta me acompañó al Hospital La Fe. Llevaba un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Cristina cuando era niña, aunque no estaba segura de que aún las recordara. En la puerta de la habitación 211 me detuve, respirando profundamente antes de tocar. «Adelante», escuché la voz de Cristina desde adentro. Entré lentamente y lo primero que vi fue a mi hija en la cama del hospital, con el cabello despeinado y ojeras profundas, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en una manta rosada. «Hola, mamá», dijo Cristina con voz suave. No había rastro de la furia o desesperación de nuestros últimos encuentros. Solo cansancio y algo que parecía genuina vulnerabilidad. Me acerqué a la cama despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper este momento frágil. «Hola, hija. Felicidades». Miré hacia el bulto en sus brazos y mi corazón se derritió completamente. Allí, durmiendo pacíficamente, estaba la bebé más hermosa que había visto en mi vida. Tenía mechones de cabello oscuro y mejillas sonrosadas. «¿Quieres cargarla?», ofreció Cristina. Asentí sin palabras y con cuidado infinito tomé a la pequeña Isabel en mis brazos. Era tan liviana, tan perfecta, tan completamente indefensa. Miré su carita dormida y sentí que algo se movía dentro de mí. Esa conexión inexplicable que solo una abuela puede entender. «Es preciosa», susurré, incapaz de apartar la mirada de ella. «Se parece a ti cuando naciste». Los mismos labios, la misma nariz pequeña. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Solo el sonido suave de la respiración de la bebé llenaba la habitación. Finalmente, Cristina habló con voz ronca por las lágrimas contenidas. «Mamá, estos 2 meses han sido los más difíciles de mi vida. Javier trabaja 14 horas diarias en 2 empleos diferentes. Yo conseguí trabajo como recepcionista en una clínica dental. Trabajé hasta el día antes de dar a luz. Vendimos el coche. Nos mudamos a un apartamento diminuto. Los acreedores nos llaman constantemente. Es agotador, humillante, aterrador». La escuché sin interrumpir, meciéndome suavemente con la bebé en brazos. «¿Pero sabes qué es lo peor de todo?», continuó Cristina. «Lo peor es darme cuenta de que tenías razón, que yo había vivido toda mi vida esperando que otros resolvieran mis problemas. Primero tú y papá, luego solo tú, después de que él murió.
Nunca realmente maduré porque siempre había una red de seguridad. Siempre sabía que si fallaba, mamá estaría ahí para arreglar las cosas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Cuando te interné en ese asilo, cuando te dije esas palabras horribles, lo hice porque en mi cabeza ya te había reducido a un obstáculo entre yo y lo que creía que merecía. No te veía como una persona, como mi madre que sacrificó todo por mí. Te veía como un activo financiero que podía liquidar. Y eso... Su voz se quebró. Eso es imperdonable. Lo sé. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Miré a mi hija. Realmente la miré quizás por primera vez en meses. Había perdido peso. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos. Sus manos mostraban señales de trabajo manual. Ya no era la Cristina mimada y exigente que me había abandonado en mi cumpleaños. El sufrimiento genuino, la responsabilidad forzada y la maternidad habían comenzado a transformarla en alguien diferente. Pero aún era pronto para saber si ese cambio sería permanente o solo temporal mientras duraran las dificultades. Cristina, aprecio tus palabras, dije finalmente, devolviendo la bebé a sus brazos con cuidado. Y creo que estos meses de dificultades te han enseñado lecciones valiosas. Pero el perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. La confianza rota necesita tiempo para reconstruirse. Si es que puede reconstruirse. Ella asintió aceptando mis palabras sin protestar. Lo sé. No vine a pedirte dinero ni ayuda, mamá. Solo quería que conocieras a tu nieta, que supieras que lleva tu nombre porque quiero que crezca siendo fuerte como tú. Le pregunté sobre los planes que tenían para manejar las deudas. Cristina explicó que habían negociado con los acreedores un plan de pago a 5 años. Sería difícil pero posible si ambos mantenían sus empleos y vivían con extrema frugalidad. Javier había encontrado trabajo como gerente en un almacén y ella regresaría a la clínica dental después de 6 semanas de licencia de maternidad. Mi suegra cuidará a la bebé mientras trabajamos, añadió. No podemos pagar guardería todavía. Antes de irme, saqué de mi bolso un sobre que había preparado esa mañana. Esto es para la pequeña Isabel, dije poniéndolo en la mesa junto a la cama. No lo abras hasta que yo me vaya. Cristina me miró con ojos interrogantes, pero asintió. Me despedí besando la frente suave de mi nieta, y sorprendentemente, también besé la frente de Cristina. Cuídense mucho. Y Cristina, me alegra que finalmente estés aprendiendo lo que significa ser responsable. Sigue así. En el coche de regreso, Marta notó mi expresión pensativa. ¿Cómo se siente, señora Isabel?, preguntó gentilmente. Confundida, admití honestamente. Quiero creer que ha cambiado, pero tengo miedo de volver a caer en los mismos patrones, de volver a ser la madre que perdona a todos sin consecuencias. Marta asintió comprensivamente. El cambio real toma tiempo, meses, años incluso. Pero también es cierto que la maternidad puede transformar a las personas de maneras inesperadas. Esa bebé podría ser exactamente lo que su hija necesitaba para crecer finalmente. El sobre que dejé contenía 10.000 euros y una nota. La nota decía: para la pequeña Isabel, de su abuela. Este dinero es para emergencias médicas de la bebé únicamente, no para pagar deudas ni gastos de adultos. Si descubro que se usó para otra cosa, será la última ayuda que reciban de mí. Si lo usan correctamente, demostrará que realmente han cambiado. La decisión es vuestra. Era una prueba. Lo sabía. Pero necesitaba ver si Cristina respetaría los límites claros o intentaría manipularlos nuevamente. Durante las siguientes semanas, no recibí llamadas de Cristina pidiéndome más dinero, ni agradeciéndome por el sobre. El silencio era ensordecedor, pero también revelador. O estaban respetando mis límites, o estaban demasiado orgullosos para contactarme. Cualquiera de las dos opciones era mejor que las súplicas desesperadas y manipuladoras de antes. Mientras tanto, continué enfocándome en la Fundación Dolores.
Miguel y yo habíamos trabajado incansablemente en establecer los estatutos y objetivos de la fundación. Ofrecería asesoría legal gratuita a personas mayores cuyos familiares intentaran aprovecharse de ellos, proporcionaría apoyo económico para casos de abandono verificado y crearía programas de educación sobre derechos de los ancianos. La inauguración oficial estaba programada para diciembre, 2 meses antes de lo planeado originalmente porque la demanda de casos era abrumadora. Isabel, hay 127 solicitudes de ayuda esperando procesamiento, me informó Miguel durante una de nuestras reuniones. Casos de hijos que robaron las pensiones de sus padres, familias que abandonaron a ancianos en asilos sin visitarlos jamás, situaciones de abuso financiero y emocional. ¡Es desgarrador! Cada caso me recordaba que mi experiencia no era única. Miles de personas mayores en España enfrentaban situaciones similares o peores. La fundación podría realmente marcar una diferencia. Una tarde de noviembre, estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché el timbre. Marta abrió la puerta y momentos después apareció con expresión sorprendida. «Señora Isabel, tiene visitas. Son sus nietos Lucas y Alba». Mi corazón se aceleró. Los niños estaban parados tímidamente en la entrada, sin sus padres. «Abuela», dijo Lucas con voz temblorosa. «¿Podemos hablar contigo?» Los abracé fuertemente, sintiendo cuánto los había extrañado estos meses. Los llevé al jardín y Marta trajo limonada y galletas. «¿Cómo llegaron hasta aquí?», pregunté preocupada. «Tomamos 2 autobuses», explicó Lucas con orgullo adolescente. «Mamá no sabe que vinimos, pero necesitábamos verte». Alba, con sus 12 años, me tomó la mano. «Abuela, ¿es cierto que mamá te hizo cosas malas?» Escuchamos a mamá y papá discutiendo. Mamá lloraba diciendo que te había lastimado y que nunca la perdonarías. Elegí mis palabras cuidadosamente. Vuestra madre y yo tuvimos desacuerdos serios. Ella cometió errores que me dolieron mucho, pero también está trabajando duro para cambiar y mejorar. Las relaciones familiares son complicadas, niños. No siempre son blancas o negras. Lucas me miró con sus ojos juveniles, pero sorprendentemente maduros. ¿La vas a perdonar algún día? La pregunta del $1.000.000. Literalmente. No lo sé todavía, Lucas. Respondí con honestidad. El perdón no es algo automático. Tu madre necesita demostrar con acciones, no solo con palabras, que realmente ha cambiado. Y yo necesito sanar de las heridas que me causó. Ambas cosas toman tiempo. Alba apoyó su cabeza en mi hombro. Te extrañamos mucho, abuela. La casa se siente vacía sin ti. Y la bebé es muy linda, pero llora todo el tiempo. Les hablé sobre mi nueva vida, sobre la fundación, sobre mis planes futuros. Antes de que se fueran, les di algo de dinero para el taxi de regreso porque no quería que anduvieran solos en autobús. Podéis visitarme cuando queráis. Les aseguré, siempre seréis bienvenidos aquí. Ustedes no tienen culpa de nada de lo que pasó entre vuestra madre y yo. Los amo incondicionalmente. Los abracé largamente antes de verlos partir en el taxi. Sus visitas me llenaron de esperanza. Sin importar lo que pasara con Cristina, mi relación con mis nietos podía salvarse. Esa noche, sorprendentemente, recibí un mensaje de texto de Cristina. «Mamá, Lucas y Alba me contaron que fueron a visitarte. Gracias por recibirlos. Gracias por no hablarles mal de mí. Y gracias por el dinero que dejaste para la bebé. Todavía está intacto. Lo usaremos solo si ella lo necesita médicamente, tal como pediste». Era un mensaje simple pero significativo. Demostró que al menos en este aspecto estaba respetando los límites que establecí. Era un pequeño paso, pero un paso al fin. Diciembre llegó trayendo consigo un frío inusual para Valencia y también la inauguración oficial de la Fundación Dolores. El evento se realizó en un salón elegante del centro de la ciudad, con la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones benéficas y medios de comunicación. Yo estaba nerviosa. Nunca había sido alguien que buscara atención pública.
Pero Miguel insistió en que mi historia podría inspirar a otras personas mayores a defenderse de situaciones abusivas. Durante mi discurso inaugural, conté mi experiencia sin mencionar nombres específicos. Hablé sobre el abandono en mi cumpleaños, sobre sentirme desechada por mi propia familia, pero también sobre cómo la herencia inesperada de mi hermana me dio las herramientas para recuperar mi dignidad. Esta fundación existe para que ninguna persona mayor tenga que sentirse sola e indefensa ante el abuso familiar. Dije con voz firme, para que todos sepan que tienen derechos, que tienen valor más allá de su patrimonio y que nunca es demasiado tarde para exigir respeto. La respuesta fue abrumadora. Varios ancianos presentes se acercaron después con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias de abandono y maltrato. Una señora de 80 años llamada Amparo me abrazó diciendo: «Gracias por darnos voz. Durante años pensé que era mi culpa, que yo había fallado como madre, porque mi hijo me trataba como carga. Le aseguré que no era su culpa, que los hijos adultos son responsables de sus propias acciones y decisiones. Lo que no esperaba era ver a Cristina entre el público. Estaba parada al fondo del salón, sosteniendo a la pequeña Isabel envuelta en una manta tejida. Nuestras miradas se encontraron por un momento largo y cargado de significado. Ella no se acercó, no intentó hablarme durante el evento. Simplemente estuvo allí, observando, escuchando cada palabra que pronuncié. Cuando terminó la ceremonia y comencé a conversar con los asistentes, miré hacia donde había estado, pero ya se había ido. Esa noche, ya en casa, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. Era de Cristina. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. «Mamá, hoy escuché tu discurso y finalmente comprendí la magnitud del daño que te causé. No solo te abandoné físicamente en un asilo, te abandoné emocionalmente mucho antes. Durante años te vi como una proveedora de recursos, no como una persona con sentimientos y necesidades propias. El bebé en mis brazos me está enseñando lo que significa amar incondicionalmente, y eso me hace darme cuenta de cuánto tú me amaste, así durante toda tu vida sin que yo lo valorara». La carta continuaba: «No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco todavía. Solo quiero que sepas que Javier y yo seguimos trabajando duramente. Hemos pagado ya 30.000 euros de nuestra deuda en estos 4 meses. Los otros 10.000 que dejaste para la bebé siguen intactos. La pequeña Isabel está sana y fuerte. No ha necesitado emergencias médicas. Pero tu gesto de confianza condicionada me enseñó algo importante, que la confianza se gana con acciones consistentes, no con promesas vacías. Espero algún día poder ganarme la tuya nuevamente». Leí y releí esa carta durante horas. Había algo diferente en el tono, una humildad genuina que no había detectado en nuestros encuentros anteriores. 30.000 euros pagados en 4 meses significaba sacrificio real. Con 2 empleos y un bebé recién nacido, eso requería disciplina férrea y prioridades clarísimas. Quizás, solo quizás, Cristina realmente estaba cambiando, pero mi corazón herido todavía necesitaba más tiempo y más pruebas antes de poder abrirse completamente otra vez. La Navidad se acercaba rápidamente. Lucas y Alba me visitaban cada 2 semanas ahora, siempre con permiso de sus padres. Me contaban sobre sus vidas, sus estudios, sus amigos. Alba me confió que quería ser escritora algún día y le regalé una computadora portátil para que pudiera comenzar a escribir sus historias. Lucas me mostró sus dibujos arquitectónicos, bocetos impresionantes de edificios imaginarios, y le prometí que cuando llegara el momento de la universidad, la Fundación Dolores ofrecería becas para jóvenes talentosos. Una semana antes de Navidad, Cristina llamó por primera vez en meses. Su voz sonaba diferente, más madura. «Mamá, sé que probablemente tengas planes para Nochebuena, pero quería invitarte a cenar con nosotros. Será simple. Solo pasta y ensalada porque no podemos permitirnos más, pero nos encantaría tenerte.
Los niños preguntan por ti constantemente y la pequeña Isabel ya sonríe. Me gustaría que vieras eso. La invitación me tomó completamente por sorpresa. Pasé varios días deliberando si aceptar o no. Consulté con Marta, quien sabiamente me dijo: «Señora Isabel, la vida es corta. Los rencores justificados pueden protegernos, pero también pueden aislarnos. Su hija está extendiendo una rama de olivo. Usted decide si la acepta, pero al menos considere que los niños merecen ver a su familia unida en Navidad». Tenía razón. Lucas, Alba y la pequeña Isabel no tenían culpa de nada. Merecían tener a su abuela presente en una fecha tan especial. La noche de Nochebuena llegué al modesto apartamento de Cristina, llevando regalos para todos. El contraste con la casa espaciosa donde habían vivido antes era impactante. Era un espacio diminuto con muebles de segunda mano y paredes delgadas, pero estaba limpio y decorado con adornos navideños hechos a mano. Javier me recibió con un abrazo tímido y agradecido. Se veía cansado, pero había algo de paz en su rostro que no recordaba haber visto antes. La cena fue exactamente como Cristina había descrito: pasta con salsa de tomate casera y una ensalada simple. Pero la comida no importaba. Lo que importaba era estar sentada alrededor de esa mesa pequeña con mis nietos, viendo a Alba contar historias animadamente, a Lucas hablar sobre su próximo torneo de fútbol y a la pequeña Isabel dormida en su Moisés, junto a nosotros. Por un momento, solo un momento, sentí que quizás la familia podría sanarse eventualmente. Después de cenar, mientras los niños jugaban en la otra habitación, Cristina y yo nos quedamos solas en la cocina, lavando platos. Trabajamos en silencio durante varios minutos, hasta que ella habló. «Mamá, estos meses han sido los más duros, pero también los más importantes de mi vida. Trabajar 12 horas, llegar a casa agotada a cuidar un bebé, contar cada euro antes de gastarlo. Me hizo entender finalmente lo que tú viviste durante años después de que papá murió. Y me avergüenza profundamente no haberlo valorado antes». No respondí inmediatamente. Simplemente seguí secando un plato. Finalmente dije: «El arrepentimiento es importante, Cristina, pero lo que realmente importa es lo que haces con él. Si este sufrimiento te transforma en una mejor persona, una mejor madre, entonces habrá valido la pena. Pero si apenas mejore tu situación económica vuelves a los mismos patrones de antes, entonces nada habrá cambiado realmente». Ella asintió aceptando la dureza de mis palabras. «Lo sé, y te prometo que no volveré a ser esa persona». Antes de irme esa noche, le entregué un sobre a Cristina. «Esto no es dinero», aclaré al ver su expresión de alarma. «Es una carta de recomendación que preparé. Una de las empresas asociadas con la Fundación Dolores está buscando una administradora. El salario es mejor de lo que ganas ahora en la clínica. Si te interesa, preséntate con esta carta. Pero entiende que no es un favor. Tendrás que demostrar tu competencia como cualquier otro candidato». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba el sobre. «Gracias, mamá. No solo por esto, sino por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco». La miré con una mezcla de esperanza cautelosa y amor maternal que nunca podría extinguirse completamente. «Todos merecemos segundas oportunidades, Cristina, pero no terceras ni cuartas. Esta es tu oportunidad de demostrar quién realmente quieres ser. No la desperdicies». Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero constantes. Cristina consiguió el trabajo de administradora y su situación económica mejoró notablemente. Con el mejor salario pudieron acelerar el pago de sus deudas. Siguió visitándome ocasionalmente, siempre respetuosa de mis límites, nunca pidiendo más de lo que yo estaba dispuesta a dar. La pequeña Isabel crecía rápida y hermosa, y yo la visitaba cada 2 semanas para conocerla mejor. La Fundación Dolores prosperaba más allá de mis expectativas más optimistas. En 6 meses habíamos ayudado a 183 personas mayores
en situaciones de abuso o abandono familiar. Algunos casos terminaron en reconciliaciones genuinas, otros en separaciones necesarias. Lo importante era que cada persona recibió el apoyo legal y emocional que necesitaba para tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Una tarde de primavera, casi un año después de mi cumpleaños en el asilo, estaba en mi jardín viendo florecer las azaleas cuando Cristina apareció con la pequeña Isabel. La bebé ahora tenía 8 meses y comenzaba a balbucear. «Mamá, tengo algo que decirte. Javier y yo terminamos de pagar todas nuestras deudas, los 200.000 euros completos. Somos finalmente libres financieramente». El orgullo en su voz era genuino. La abracé sintiendo genuina felicidad por su logro. «Estoy muy orgullosa de ti, hija. Demostraste una fortaleza que no sabía que tenías». Ella me devolvió el abrazo con fuerza. «La tenía porque la heredé de ti. Me tomó 67 años de tu vida y casi perder tu amor para darme cuenta. Pero finalmente lo veo». Nos sentamos juntas en el jardín, la pequeña Isabel gateando entre nosotras, y por primera vez en más de un año sentí que quizás, solo quizás, habíamos encontrado el camino de regreso la una hacia la otra. No todo estaba perfectamente resuelto. La confianza completa tomaría años en reconstruirse. Pero mientras miraba a mi hija jugar con su bebé en mi jardín, mientras escuchaba su risa genuina y veía la paz en sus ojos, supe que había tomado las decisiones correctas. Establecer límites, exigir respeto, no ceder ante la manipulación. Todo eso no solo me salvó a mí, sino que también le dio a Cristina la oportunidad de convertirse finalmente en la mujer que estaba destinada a ser. A mis 68 años había aprendido las lecciones más importantes de mi vida: que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, que el amor verdadero incluye límites saludables y que a veces la mayor muestra de amor es permitir que las personas que queremos enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. La historia, que comenzó con abandono y traición, estaba encontrando su camino hacia la redención, no a través del perdón fácil, sino a través del trabajo duro, el respeto mutuo y la determinación de ambas de ser mejores de lo que habíamos sido.